las cosas que tal vez tuvieron. Pero yo que a ti bien te conozco, puedo asegurar sos la dama de hierro. Siempre has querido dar lo mejor que has tenido en tu vida. Pero a veces te has equivocado y por eso te dejan con el alma herida. Hace tiempo que a ti te conozco. Sé que tienes lindos sentimientos. Sé que puedes salir adelante dejando al olvido aquellos sufrimientos. ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza! Gracias, señor González, por su música, como siempre. Gracias, gracias, gracias. Debido al éxito y la nueva forma de ver el egoísmo, hoy enviamos de nuevo el egoísmo al carajo. Solo que es importante, muy importante, que usted vea este nuevo concepto para que realmente se libere de una gran cantidad de cargas que viene usted sopesando por tanto tiempo. El egoísmo hay que enviarlo al carajo. Sobre todo el egoísmo que se generó del 2000 hacia atrás. Porque después de un salto cuántico como en el que nosotros hemos estado, todo ha cambiado. Si usted quiere seguir viviendo en el pasado, está perfecto. Para aquellos que estamos despiertos y que sabemos que el vocabulario, los valores y muchas cosas se movieron, subieron, enviamos el egoísmo al carajo. Y de paso, al que dirán. ¿Vale que vale? Vamos que vamos. Gracias, gracias, gracias. Muchos piensan que la vida es fácil. Algo bien importante, multimillonarios días, multimillonarias tardes, multimillonarias noches. Esta es la segunda etapa del egoísmo. Por esa forma en que ha sido tergiversada y manipulada. Entonces, hoy con todo el corazón, ustedes conocen realmente lo que es el egoísmo. Para que ya nos liberemos, porque es que durante tiempos nos han horrorificado el egoísmo. Es que el egoísmo es lo peor que usted puede tener. Es que no sea egoísta. Y vamos que vamos. Ok. Aquí vamos que vamos. En el video pasado yo les decía a ustedes que el egoísmo viene del ego. El ismo significa el interés por mí. Ok, perfecto. Ahora también es importante que ustedes entiendan, aquí ahí viene algo bien grande, bien grande. Todo en esta época ha sido tergiversado. Mire, hace un tiempo todos los cambios eran grupales. Y aquí vamos con el ismo.
Y aparece el comunismo, el capitalismo, el socialismo, el catolicismo, el veganismo, todo eso significa también agrupar, agrupar. No hay una sola fórmula, no existe una sola fórmula que a todos los salve mágicamente. No existe. Eso es tanto como querer colocar 100 macacos, 100 monkeys, 100 monos. Ojalá sea ese mono tití que es tan inquieto, tan de tanto movimiento, para tomarle la foto y que se queden ahí quietitos. Todos y cada uno de nosotros tenemos una programación en especial, que es la mezcla de la programación de mamá, la de papá, la del medio ambiente, lo que aprende en el colegio. Y en cada uno da un tono diferente. Es decir, si somos 8 millones, digamos en un grupo de personas, 8 millones de personas, son 8 millones de mundos completamente diferentes, aunque parezcamos que estamos cortados con la misma tijera. Eso no funciona. El colectivismo no funciona. No hay formas. Digamos que usted está en un borde de un río. Tengo aquí yo un río. Vamos que ya pienso que tengo yo por aquí un río. Coloquemos este. Ok. Vamos que vamos. Ok. Este nos queda de papayita. Este nos queda muy bien. Entonces, vamos a pensar, o pensemos, no vamos a pensar, pensemos que usted está en este borde de la montaña y requiere pasar este lago y requiere pasar por acá. Y usted tiene una comunidad grande para pasarla. Está hondo. Digamos que es el mar Rojo. Es aquel que Dios vino y le dijo, ábrase en las aguas, y se abrieron las aguas para que pasaran todos. De la misma forma que le dijo, ábrase, también le dijo, ciérrese para que no pasaran los otros. Ok. O sea, se abre para unos y no se abre para todos. Ahora entendí. No hay formas que todos pasáramos exactamente para el mismo lado. No la hay. Porque algunos o les tiene miedo o simplemente no quieren pasar. Y no hay formas de obligarlos. Ahora dice, no, es que usted es individualista, entonces usted es egoísta. Porque es individualista, es egoísta. Tampoco. Ese egoísmo tampoco es. Eso no es. Ahora vamos a una clase. Estamos en la clase 10 personas. Porque a esta vida vinimos a divertirnos, a hacer algunas cositas y para eso hay que pasar por clase. Como son múltiples formas, mundos, y en este caso son 10 mundos diferentes, a medida que uno está pasando, pasa al siguiente nivel. Es uno por uno, one by one. Eso no es egoísmo,
No, no es egoísmo. Es como cuando usted está asando carne y la voltea y tiene varios pedazos de carne. Hay una que asa más rápido. Esa le da la vuelta y la saca más rápido que la otra. No le podemos aplicar el mismo a todos. No hay formas. Pensemos que estamos en un colegio de párvulos, en un colegio pre-kinder, en un colegio de niños. Y estamos enseñando a leer y a escribir. Y hay un niño que se esmera de tal forma porque ya tiene en su inconsciente y le dedica de tal forma que hace unas maravillas. Ese niño va para el siguiente nivel y ya no va a ser solamente la A ni la B, ya empieza con los números. El niño que hasta ahora no ha podido desarrollar la, la, ah, la habilidad motriz fina. Oh, sí, María también sabe de eso. La habilidad motriz fina. Es decir, que tiene una habilidad motriz gruesa, fuerte. Hay que desarrollársela y él todavía no está. Volvemos aquí al de la montaña. Está aquí. Y tiene que pasar y esto es un mar y es un mar profundo. Si usted se carga a la espalda a uno que le tenga miedo pasar, lo más seguro es que ese uno que lleva usted a la espalda no lo hunda por lo pesado, sino por el desespero que agarra, le coge los pelos, y hasta que lo hunde. ¿Usted va a ceder su poder? No. Así que está mal interpretado eso del egoísmo. El egoísmo es que hay palabras que no se pueden decir porque es que ahora ¿cómo es que se dice? Le bloquean a uno los videos. O sea, hace muy corto tiempo les tenía a ustedes toda una plenaria, una cosa más bonita. Y habían 3 palabras ahí que se han prohibido de decir. Y me quitaron el video de YouTube. Y eso está lindo. Porque eran 3 palabras que nos liberaban a nosotros de una cantidad de cargas. Ah, eso sí, hay una cantidad de cosas de linda, de pornografía, hay una cantidad de cosas así de linda con los niños y toda cosa. Y eso sí están por ahí circulando. Yo no sé cómo que no los detectan. 3 palabras que dije ahí se llevaron los videitos. Bueno, no, los videazos, porque eran liberadores. Claro, está que a mí eso me da, porque encuentro la forma de hacerlo para que les llegue a ustedes. Así que eso no es traumatismo para mí, porque el traumatismo para mí no existe. Regresamos aquí al egoísmo. Mire, cuando usted estudia y se siente feliz porque lo que aprendió ahí le desarrolló ciertas habilidades y le da para que usted siga, eso es alimentar el ego. ¿Por qué lo tiene que castigar o por qué tiene que decir que eso es prohibido o que es el ego bueno y el ego malo? No, ego es ego, lo mismo que el dinero. No es bueno, no es malo. Tú eres el que le das. Tú eres el que le das el sentido. Yo soy feliz estudiando. Yo soy feliz aportando. Si a alguno que le gusta, perfecto. Si al otro no le gusta, también es perfecto. Porque lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo de acuerdo a mi experiencia, a mis investigaciones y a todo lo que he estudiado. A todos los que he desarrollado. Entonces, al carajo con esa cuestión de estar castigando, digamos así,
a nuestro ego y sintiéndonos mal porque queremos dar nuestra mejor versión. Ya, listo. Ahora, si tú te comparas con otro y te pones a calificarte, ahí eso es otra cosa. O si piensas que porque tú estás alimentando el ego eres mejor que otro, eso es otra cosa. Porque eso no es el ego. Eso no es ego. Eso es sentirse vacío. El tener que compararse con otra persona para saber que usted es mejor significa que muy en el fondo sabe que la otra persona es mucho mejor que usted. Y eso no es ego. Eso no es ego. Ahora que la otra persona lo coja como una ofensa, eso es otro tipo de programación. Y eso tampoco es ego. ¿Qué es ego? Ego es el centro, soy yo, eres tú. Y es importante que estés feliz de darte la prioridad estudiando, siendo feliz, puliéndote y dándote la mejor versión. Si hay otro que se ofende al otro lado, es cuestión de la otra persona, no la tuya. Así que tú no existe el egoísmo malo y no existe el egoísmo bueno. Egoísmo es egoísmo. No existe el dinero malo, no existe el dinero bueno. El dinero es dinero. Es cuestión de percepción. ¡Qué felicidad! Cuando aquellos que decidimos dedicarnos a nosotros, nos damos la prioridad de tener las mejores cátedras, de estudiar, de leer, dedicarnos el tiempo, de empoderarnos y no sacrificarnos por los otros. Porque cuando usted se sacrifica por otra persona, está haciendo dos cosas que no le favorecen. La primera, usted está habitado por una divinidad, tú eres la divinidad. Y si tú te estás castigando, te estás sacrificando, estás dando la vida por los otros, quiere decir que usted no está honrando esa divinidad. Y a la persona que usted no le ayuda, entre comillas, o le ayuda, a la persona que usted le ayuda, le está diciendo que tú no cuentas con los medios, las herramientas, que tú eres bruto, que tú no sabes, y por eso hay que ayudarle. No, en esta época, en donde ya las cosas cambiaron, en donde ya no nos meten los dedos a la boca, en donde hay muchos más despiertos, hay que alimentar el ego. Hay que estudiar y no ir a la universidad. Escoja lo que usted quiere realmente estudiar y estúdielo. Lea. Y yo no estoy diciendo que se va a poner a leer. No, algo que realmente le alimente el espíritu. Ahí me entendió. Y la otra cosa bien importante, mi corazón. Si hay alguien que a usted no le da la mano, no lo tome como una ofensa. Es el mejor de los regalos porque le está enseñando que usted tiene todas las capacidades para salir adelante. ¿A usted se le cierra la puerta? No para que voltee la espalda y diga, no, por ahí no era. No, para eso fue, para que usted la abriera. Sí, esto es un nuevo concepto y es muy empoderador. Por eso es que María no ayuda a nadie, empodera. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me pongo aquí y le digo, usted es tonto, usted no puede, le bajo la autoestima.
En cambio, si le enseño a que cambie su imagen y que usted no necesita, porque es que usted no necesita, usted lo tiene todo incorporado en su cuerpo y que por otras cuestiones de mucho tiempo, pues usted está disgregado, está separado. Y es tiempo de que se reunifique. Usted tiene arte, usted tiene poder y es el poder. Aquí es algo bien importante porque quiero aclarar algo. Cuando yo empodero a las personas, no es el poder de administrar la voluntad de las demás personas. Es el poder de poder hacer. Es decir, por lo general, ay, no, es que yo no puedo. Venga, mi amor, yo le empodero para que usted le haga. Ahí esta versión. Empoderemos a la gente, empoderemos a los que están alrededor para que hagan y cumplan con lo que realmente hay que hacer. Eso es empoderar. Aquellos que están en los cargos de dirección de un país, aquellos que están en el cargo de una dictadura, eso es otro tipo de poder del que nosotros no tenemos que hacer. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con los grupos feministas y no hay el empoderamiento. Vamos a pelear contra los hombres. No. El poder que tiene que ejercer usted es el poder hacer. Yo puedo generar mis recursos. Yo puedo estudiar. Yo puedo aportar, decido estudiar, decido hacer, decido aportar. Es ese poder el que hay que desarrollar. Y ese no se desarrolla si usted no tiene un ego alto. Un ego alimentado por la más bonita y es su estima. Por su autoestima. Por su autoimagen. Alimente su autoimagen y usted no se enferma. No se compare. Porque cuando uno se compara, como dije al principio, lo único que está demostrando es que usted está del otro lado. Porque usted no es peor, usted no es mejor. Usted se cree que le puede decir al otro y meter los dedos a la boca diciéndole que es mejor. Y resulta que si usted se está comparando con la otra persona, es porque usted no se quiere. No se quiere. Y a eso fue lo que nos enseñaron. A no querernos. Hágase la idea que este lago está lleno de cocodrilos. Y la expansión entre la distancia entre un lado y el otro, y por obligación a usted le toca pasarlo. Y a este lado están los entrenadores. Aquí hay unos entrenadores. Aquí hay unos coaches que están dando el corazón para enseñarle a usted que desarrolle sus habilidades. Aquí, a ese lado, a este lado hay terapeutas. Hay coaches, hay gente que le está enseñando hay coaches en gimnasia, le están enseñando. ¿Para qué? Para que usted pase al otro lado. Y a este lado está sembrado de cocodrilos. Y a medida en que cada uno, uno a uno, está preparado y está listo, con todas las herramientas, pues ¡pum!, salta. Va pasando de cabeza en cabeza, mirando a ver de cola en cola en el cuerpo, brincando, haciendo mamarrachos, haciendo lo que sea. Pasó al otro lado. Eso es el crecimiento que hay que meterle. Así que el egoísmo que estaba en tercera dimensión, en donde usted se quejaba, en donde no podía, eso hay que mandarlo al carajo, sí señor. Ahora, el egoísmo donde usted se quiere, donde usted se da la prioridad,
A ese hay que cultivarlo y hay que desarrollar sus mejores talentos. ¿Y cuáles son sus mejores talentos? Aquello que no le gusta hacer. Aquello que no le gusta hacer. Aquello que le parece un sacrificio. Aquello que le duele hacer. Si, por ejemplo, sí, lo que más le da miedo es hablar en público, ese es el que hay que desarrollar. Porque después de que usted desarrolla el talento, desarrolla lo que se supone que para usted es difícil, después el resto es agua molida. Oh, sí. Así que al carajo con el egoísmo de tercera dimensión, en donde nosotros teníamos que estar sujetos a que el otro nos calificara. Depender del qué dirán. Porque es que ese qué dirán, en el caso de un terremoto, en el caso de cualquier cosa, usted no es el que le va a salvar la vida. Tú eres el generador de todo. Despierta, despierta y al carajo con el egoísmo. ¿Vale? Vamos que vamos. Vamos que vamos. ¿Vale? Sé que tienes lindos sentimientos. Sé que puedes salir adelante dejando al olvido aquellos sufrimientos.